Buenos días, buenas tardes, no sé si... Buenas tardes. Buenas tardes, queridos hermanos. Mis saludos en el nombre del Señor en este día en que hemos venido a adorar al Señor, a alabar su nombre, a poder tener la comunión que Él nos ha mandado para tener este momento de congregación juntos en Él. Les quiero invitar a que puedan buscar en sus aplicaciones, ¿cómo estoy más moderno, o en sus Biblias, los que tienen Biblias, y les pido que abramos en Josué capítulo 24, porque no lo tenemos no lo pudimos sumar a la liturgia. Así que les quiero invitar a que busquen ahí Josué 24, NBI, para que todos leamos el mismo texto. Y les invito a que pongamos atención en los versículos del 15 en adelante, en que daré lectura, y luego del 15 al 18 primero y después del 25 al 28. ¿Ya? Todos tienen ya su aplicación abierta y visible para poder leer, acompañarme en la lectura. Ayuden a Rafa, que está ahí. No, está ahí. Josué capítulo 24, del 15 en adelante, NBI. Dice así la palabra del Señor: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Versículo 25. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquén, les dio preceptos y normas, y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Vamos a hablar hoy día un poco, siguiendo con nuestro tema de la familia, sobre la familia y la iglesia. Y he tomado este texto porque recuerda el compromiso de un pueblo, del pueblo escogido, y de quienes conformaban este pueblo, conformado por las diferentes tribus y familias de Israel que habían logrado llegar a la tierra prometida. Estaban allí a puertas de entrar ahí, a ser distribuidos y a ser entregadas las tierras para cada uno de ellos. Y Josué entonces les renueva el pacto de Dios para con ellos. Ya quedaba poco para la conquista final, para poder entrar a esa tierra de Canaán, cuyos padres de muchos de los que allí estaban ya no seguían con ellos, pero sin embargo eran partícipes del pacto original que Dios había hecho con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Un poco antes de este episodio, en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 al 9, se narra una historia donde Dios le da una serie de lineamientos al pueblo de Israel para cuando terminaran de conquistar la tierra prometida.
Decía así la palabra que ya probablemente muchos de ustedes la han escuchado. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estos lineamientos fueron relacionados y entregados al pueblo, pero relacionados con la familia. Dios esperaba que estos padres, acompañados por hijos, por la familia en general, pudieran contarle a estas nuevas generaciones todo lo que Dios había hecho para que ellos entraran en la tierra prometida. El propósito de Dios era que estos padres instruyeran justamente a estos hijos en la palabra y que el legado de estos hijos no se perdiera. Y bien leíamos en Josué capítulo 24 que aparentemente, al menos, este pueblo no había olvidado y había recibido la instrucción. La generación que había quedado en el desierto había entregado el mensaje a quienes estaban allí y ellos manifestaban efectivamente allí en Josué capítulo 24 cómo reconocían que el Señor había cumplido su palabra y ellos eran simplemente beneficiarios de lo que el Señor había hecho con ellos. El propósito de Dios principalmente es que se les pueda hablar a las siguientes generaciones sobre Él y de todo lo que Él ha hecho. Para el Señor no puede ser posible que existan familias donde ni siquiera los más pequeños saben quién es Dios, porque nunca en sus casas se ha hablado de Él, o que al menos uno de los más pequeños tenga un conocimiento de la existencia de Dios y de que Él es real en la vida del hombre. Ciertamente nosotros sabemos que la repetición constante de conductas familiares se reitera muy probablemente en la vida del resto de la familia, de los que siguen después en las siguientes generaciones. Hay un aprendizaje que ni siquiera tiene que ver con el aprendizaje directo, digamos, de la enseñanza propiamente tal, en que yo repetitivamente enseñe algo, sino que simplemente mi conducta como padre, mi conducta como un referente familiar, ya sea a mis sobrinos o a mi familia, son elementos de copia o de aprendizaje. Incluso eso va mucho más allá, y yo les pongo un ejemplo que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo la comida. Lo que nosotros comemos muchas veces y lo que nos gusta y no nos gusta, muchas veces tiene que ver con el gusto que tuvieron nuestros padres en relación a la comida. Lo que le gustaba hacer a la mamá, que lo hacía con tanto cariño, con tanto amor, porque le gustaba a ella, o porque le gustaba al papá, y nosotros lo comemos porque nos encanta. Y no nos gustan las comidas que probablemente a nuestros padres o a nuestras madres no les gustaba cocinarla o simplemente no les gustaba. Eso es parte de la conducta. Esto es un elemento netamente conductual. Sucede lo mismo con la conducta real y efectiva de nuestras vidas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son repetidas por las siguientes generaciones. Repetimos las conductas, repetimos las acciones. Las formas de ver la vida muchas veces se repiten. Y por eso el Señor ha sido tan claro en que nosotros debemos repetir constantemente aquello que el Señor quiere para nuestra vida. No podemos ser familias sanas, no podemos estar sanos como familias, sino hasta que Dios es reconocido como nuestro Padre. El crecimiento espiritual va a tener lugar en nuestras propias vidas cuando eso ocurra. Y debemos preguntarnos cada uno de nosotros si tenemos una relación íntima de amor con nuestro Señor Jesucristo. Debemos preguntarnos si amamos a su iglesia, si amamos su palabra, si Dios es prioridad en nuestra vida. El Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículos 33, un texto que es muy conocido por ustedes o por algunos de ustedes: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
las cosas, todas las demás cosas serán añadidas. Nos habla claramente de la prioridad que debe tener en nuestra vida la observancia de la palabra en nosotros. Familias cristianas fuertes creen en la palabra de Dios y el modelo de Cristo en sus vidas. Y esto porque aman a Dios. No se puede enseñar y no se puede poner en práctica lo que no tenemos. Debemos establecer una prioridad en nuestra vida personal, como en nuestras casas, para amar al Señor. Como señalaba ahí el Deuteronomio, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Además, Moisés amonestó a los hijos de Israel a convertirse en modelos de este amor en los hogares. Si lo amamos, como decimos amarle de boca, entonces obedeceremos de corazón y seguiremos el modelo que Él ha descrito para nosotros. Dios estableció un pacto con una familia. Dios estableció un pacto, primeramente con una familia. El pueblo del pacto de Dios forma una unidad hoy día. Las familias del pacto son unidades más pequeñas dentro de esta comunidad del pacto. Dios se revela primeramente al hombre en Edén, en Adán y en Eva, y comienza el desarrollo de esa relación eterna con el hombre, constituida en el origen de los tiempos como la familia. Adán solo, Adán y Eva constituyeron la familia. Y después los hijos, Caín, Abel, Set, posteriormente. Cuando Dios estableció su pacto de gracia con Abraham, extendió su misericordia a los hijos de éste, e incluso a sus esclavos, incluidos en el pacto. Los siervos que habían nacido en su casa, como los esclavos que habían sido comprados por Abraham, cuando estaban adultos, debieron ser circuncidados como evidencia de que eran realmente parte del pueblo de Dios, el mandato del Señor. Y Dios se relacionó con este hombre Abraham y obviamente se relacionó también con su familia. Cuando Abraham fue llamado, dice en Hebreos que obedeció sin saber siquiera a dónde iba. Él obedeció el mandato del Señor y él y su familia fueron benditas en ese pacto que Dios hizo con él. Hay dos principios que operan en esta situación. Y el primero de ellos es que las demandas de Dios siempre son absolutas. El Señor no acepta medias tintas. De cierto te digo que si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Puede ser blanco, puede ser negro, o verde claro o verde oscuro, no importa. Puede ser uno de los dos, pero si eres tibio, frío o caliente, pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando la gracia de Dios salva a una persona, su gobierno se extiende sobre todo lo que dicha persona es y posee. No hay cosa ni persona alguna que esté excluida del reclamo total que Dios hace, porque el Señor dice, mío. Y por lo tanto nada queda excluido de Él. El segundo principio, aparte de que las demandas del Señor siempre son absolutas, nos dice que Él ha llamado a los suyos, a los que Él ha llamado a tener una vida de santidad. La familia o una comunidad que es propiedad de Dios es santa, separada del mundo para el servicio de Dios. Esta separación para el servicio de Dios es la que constituye justamente el centro y la razón de la comunidad. La comunidad no consiste en un mero estar juntos, vivir juntos o compartir este tiempo de adoración, por ejemplo, que podría ser algo circunstancial, sino un compartir el pacto de Dios en el cual estamos inmersos. Por eso que en el periodo de Israel se señalaba que el incircunciso era eliminado de la comunidad.
estaba excluido. De ahí viene la idea de los gentiles, ¿no? Y los judíos. Tal persona no tiene lugar dentro de la comunidad, está fuera de esa comunidad de santidad. El Señor nos llama a ser apartados para un propósito. La santidad es llamada también dentro de la vida de la familia. Y Dios escogió a un pueblo, al pueblo del pacto. Los mismos principios que regían para la nación de Israel, lo hacían también para las familias que constituían dicha nación. Los hijos y los esclavos son también propiedad del pueblo de Dios, o son parte del pueblo de Dios, y por lo tanto también son reclamados por el Señor como propios. Dios extendió los privilegios del pacto a todos los que pertenecían a los hogares de su pueblo. A los cabezas de familia les correspondía la obligación de instruir a los niños, de instruir a los esclavos de sus familias. El Señor demandaba una instrucción rigurosa, una instrucción continua de los jóvenes del pacto. Por eso que el apóstol Pablo dice en algún momento que para mí no me es molesto el repetirles las mismas cosas, pero para ustedes es seguro. Y esa es la conducta que debemos tener como cabeza de la familia. El Señor demandaba esta actitud en la instrucción, en la rigurosidad hacia aquellos que eran más pequeños en el pacto. Los hechos que Dios realizó para redimir a su pueblo debían ser recordados mediante muchas señales, ser reiterados en ellos. Ahí el Señor dice, recuerden estas cosas. Las señales eran ponerlo en la puerta de las casas, decía, ¿cierto?, los dinteles de las puertas, para que recordásemos como familia lo que Dios había hecho. Cuando Cristo vino al mundo como gloria de Israel y luz de los gentiles, se fundó ciertamente una nueva comunidad que constaba ahora no solo de los judíos circuncisos, sino que también de los gentiles incircuncisos. Esta nueva comunidad del pacto estaba relacionada con Dios mediante la sangre y el Espíritu de Cristo. Ahora formábamos una unidad distinta a esa comunidad de raza o de descendencia. Hoy día formamos parte de una comunidad de fe común en Cristo Jesús. Las familias cristianas constituyen las unidades más pequeñas dentro de la comunidad cristiana general. Esos grupos familiares son comunidades o familias del pacto, como lo era la familia de Abraham. No somos menos que ellos como familia del pacto. Dios ejercía sobre ellos un derecho total y ellas estaban completamente dedicadas al servicio del Señor. Y aunque Dios extiende los privilegios del pacto de gracia a todos los que pertenecen al hogar cristiano, la cabeza de la familia tiene la obligación de instruir a los miembros de la familia en la vida del pacto de Dios. El modelo de la iglesia replica al modelo de la familia. El modelo de la iglesia cristiana replica al modelo del pueblo de Israel en el proceso de la elección. Dios constituyó la iglesia como una familia. El día de Pentecostés es la ocasión en que el pacto de gracia comienza a abarcar a estos judíos y a estos gentiles a través del bautismo en Jesucristo. Pedro invita a sus oyentes a recibir los dos beneficios que hay en el nuevo pacto: el perdón de pecado y la nueva vida en el Espíritu. Y les asegura que la promesa, dice, es para ustedes y para vuestros hijos. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:39, si quiere cotejar el texto. Este lenguaje es un lenguaje típico del Antiguo Testamento. Para ustedes y para sus hijos, o para ti y tu familia. Y este mismo lenguaje se replica en el Nuevo Testamento.
Los apóstoles hablan así habitualmente. Por ejemplo, el carcelero de Filipos pregunta: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pregunta temblorosamente, y Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesús, y tú y tu familia serán salvos. Era una expresión que se replica respecto de lo que decía el Antiguo Testamento. Los apóstoles no pueden pensar ni hablar en términos individualistas, pues Dios no piensa ni actúa de ese modo. Esta expresión tú y tu familia, que brota con tanta facilidad de los labios de predicadores del Nuevo Testamento, la había usado Dios al establecer su pacto con los patriarcas, al instruir la circuncisión, por ejemplo, como señal del pacto. Por lo tanto, es notable, aunque no es sorprendente, que esta expresión sea usada al menos 5 veces en el Nuevo Testamento en relación con el bautismo, por ejemplo. Hechos 16, 15 y 16 dice: cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Hechos 16, 33 dice también: a esa hora de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Hechos 11, 14, NBI dice: Él te traerá un mensaje mediante el cual serás salvo tú y toda tu familia. Los apóstoles nunca hubieran podido emplear la expresión tú y tu familia en la proclamación del Evangelio, en la administración del bautismo, si el enfoque de Dios para la unidad familiar, para la unidad de la iglesia, no fuese el mismo que el de los días del Antiguo Testamento. El Señor constituyó a la iglesia como una familia. El principio de la santidad que había operado bajo la antigua dispensación del pacto de gracia mantiene también su validez en esta nueva dispensación. El Señor ha llamado a la santidad a su pueblo. También llama a la santidad a la iglesia. La mujer que se convierte a Cristo podría muy bien preguntarse si debería continuar viviendo con su esposo no creyente, por ejemplo, y viceversa. Al fin y al cabo, tener comunión en el sentido bíblico no significa habitar juntos. La comunión está basada en el pacto y no en la cohabitación o en el estar en un mismo núcleo. Porque, como veíamos antes, el incircunciso debía ser eliminado de Israel. La mujer cristiana entonces, o el hombre cristiano podría entonces preguntarse si debía continuar su relación con un esposo o una esposa no creyente, ya que ella había encontrado ahora a Jesús como Señor. Sin embargo, el Señor, a través del apóstol Pablo, explica que la demanda y el derecho de Cristo sobre esa mujer involucra una consagración, incluso del esposo no creyente, e incluso de la mujer no creyente. Y es por esta razón que el apóstol Pablo dice que actúa correctamente al considerar a los hijos de este matrimonio como hijos cristianos, como hijos del pacto. Y es algo que nosotros replicamos en nuestra iglesia. Cuando alguien tal vez quiere bautizar a su hijo, nosotros lo primero que debemos de saber es si esa persona creyente ha sido bautizada y ha reconocido al Señor como su Salvador y es miembro de esta iglesia. Independiente de que a lo mejor su marido no lo sea, o al revés, el marido, aunque su esposa no lo sea, porque al menos uno de ellos ha entrado dentro del pacto, y por lo tanto ese pacto es reflejado también en sus hijos, por esta concepción que aparece en el Nuevo Testamento. Y todos participantes, como iglesia, como familia, en este pueblo escogido de Dios. Ahora es importante considerar la inversión de lo personal en la iglesia o en esta familia grande que es la iglesia de Cristo. Siempre debemos estar en guardia para que el aspecto comunitario de la vida cristiana, somos una comunidad y vivimos en función de comunidad y nos mandamos un WhatsApp que dice que tenemos que hacer determinadas acciones o que tenemos determinadas responsabilidades, ¿verdad? Pero siempre debemos estar en guardia de que el aspecto comunitario de la vida cristiana no estrangule el aspecto personal de la confesión y del compromiso. Así como debemos estar en guardia contra todo individualismo que separe a la persona de la comunidad. Ni lo uno, ni lo otro.
Cada persona de la comunidad de iglesia debe reclamar aquello que se promete a la misma. Todo lo que la persona posee solo puede tenerlo como miembro de la comunidad y solo puede usarlo en beneficio de los demás. En la vida de la iglesia no siempre es fácil mantener estas cosas en equilibrio y hacer justicia a ambas. Por otra parte, debe haber también un equilibrio entre la familia propia y la comunidad. Al establecer su comunidad del pacto, Dios no desprecia la relación natural de la familia, sino que la usa como un vehículo de gracia a través de quienes son los padres de familia, a través de los que son las madres de la familia, a través de los mayores en la familia, a través de los ancianos en la familia. Sin embargo, la familia natural nunca, en ninguna de ellas, es colocada por encima de la comunidad espiritual. ¿Qué dice Mateo 10:37? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El mismo Señor, cuando es requerido y le van a buscar y le dicen, tu padre y tus hermanos te buscan, Él responde, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando la familia natural es realmente una familia del pacto, la relación espiritual llega a ser un vínculo que la une aún más, mucho más estrechamente que el vínculo de la sangre. La vida espiritual de la familia enriquece la relación personal como iglesia de Cristo y no al revés. La pequeña familia es cada vez más parte de la familia de Dios o de la gran familia de Dios. De esta iglesia, en esta pequeña comunidad que nosotros pensamos aquí, pero que no es solamente esta comunidad, sino que esta comunidad con otras comunidades que alaban al mismo Señor y que creen en el mismo Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo, la familia de la iglesia y la familia cristiana son una unidad. Cada uno de nosotros representa una parte de esa gran familia que es la comunidad de la fe, que es la familia de la fe. La iglesia y la familia, concluyendo, son parte de un mismo proyecto. Son parte de un mismo proyecto inmerso en el pacto de Dios. Dios eligió a un hombre, como Abraham, por ejemplo. Dios escogió a una familia, como la de Jacob. Y Dios eligió un pueblo, como Israel. Y ese modelo se replica en la iglesia en que Él es el Padre y nosotros sus hijos. Tal vez la relación es un poco distinta en cuanto a cuántos miembros de la familia existen. Porque nosotros tenemos padres, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos abuelos, tenemos tíos. Pero en la familia de la fe existen dos: el Padre y los hijos. En la familia de la fe no existen los nietos. Dice muy claramente algunos. Es cierto que nosotros, la señal del pacto o el pacto en sí es para con la familia. Pero depende también de cómo nosotros enfrentemos nuestra responsabilidad pactual para entregar el mensaje e instruir a aquellos que están bajo nuestro alero. El modelo de familia se replica en el modelo de la iglesia, en que tenemos un Padre y somos nosotros los hijos. Él es el Señor y nosotros somos su pueblo escogido. Por lo tanto, nos pide que sigamos sus preceptos, sus mandatos y sus ordenanzas. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, somos la familia del pacto. Cada uno de nosotros somos parte de esta gran comunidad del pacto de Dios. La iglesia y la familia son una misma cosa en los planes del Señor. Y Él quiere que sigamos los preceptos que Él ha puesto para ordenar la vida familiar.
recordando nuevamente, yendo a las palabras del gran Josué, si a ustedes les parece mal servir al Señor, escojan, elijan a quiénes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Que ese sea nuestro lema como familias de la fe. Que ese sea nuestro, tal vez la frase que podamos tener siempre en nuestra mente, para que nuestros hijos, para que los que estén en nuestra casa, para los que estén bajo nuestro techo, conozcan lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, para ser familia de fe, para ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. ¿Oramos?